que siga. O sea, después yo creo que el club le ha hecho una oferta o es que tenía ya una oferta de renovación. Y yo creo que no va a tener problemes en seguir ligado con nosotros, no? Perfecte, Doncs a veure, altres noms. no tenim jugadors d'aquesta demarcació. Dels argentins de la defensa, Mauricio. Parlem de Juan Forlín. Juan Forlín és un home que va arribar a l'Espanyol per jugar de central. Darrerament, però, hem vist que l'has utilitzat molt el doble pivot per circumstàncies del futbol. Vull dir, estaves moltes vegades obligat, però resulta que ha rendit molt bé en el doble pivot. La temporada vinent, Juan Forlín té més números de jugar el doble pivot que de defensa central? No, bueno, yo creo que también tenemos que ver la evolución un poco de la plantilla de la temporada que viene. Nosotros estamos hablando y también mucha gente me pregunta a quién se va a ir, quién se va a quedar, a quién vamos a vender. Y yo creo que todo... Per saber tot això. No, lo que pasa Tot i es que segurament sí està treballant, però... Estamos trabajando, pero también conocemos el mercado y conocemos la situación del club. Entonces, La pela. más allá de que uno pueda tener preferencias o no preferencias a la hora de fichar ciertos jugadores, a la hora de que se vendan ciertos jugadores, después una cosa va a ser el aspecto deportivo, que voy a tener mi opinión y que la voy a dar, y otra va a ser el tema económico, que ahí es un tema financiero del club, donde la necesidad puede apretar y pueda hacer tomar decisiones por encima de lo deportivo. O sea que eso es una cosa que vamos a hablar en las próximas semanas, que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a exponer cada área su opinión y vamos a tomar decisiones sin ninguna duda. A les imatges també estem veient a Verdú, a Osvaldo, que potser són els que han tret més bona nota dins d'aquest examen. Són dos jugadors amb personalitats molt diferents. A Verdú a vegades li ha costat trobar per aquesta variació en posicions, que partits que ha jugat en diferents posicions dins del camp. Osvaldo ja hem vist tots que és un jugador de caràcter. L'aportació dels dos jugadors ha estat magnífica, no?, per l'equip. Sí, estábamos hablando, por las circunstancias que nos han tocado vivir a lo largo de todo el año, hemos tenido que ir adaptándonos y tuvimos que ir variando a veces algunas posiciones. Es verdad que a Verdú le tocó por momentos jugar en el doble pivote y por momentos en la media punta, pero es un jugador que se adapta muy bien a las dos posiciones. Quizás él ha estado más acostumbrado a jugar en la media punta, se sienta más cómodo ahí, con menos responsabilidad a la hora de defender, pero en el doble pivote también es un jugador que te da buena salida de balón desde atrás, se inicia diferente. Hemos tenido una propuesta siempre de intentar jugar el balón desde atrás, nunca de rifarlo, de dividirlo, de jugar al pelotazo. Y yo creo que en ese sentido la propuesta ha sido clara, los futbolistas la han interpretado más allá de las posiciones y también más allá de todas las circunstancias, de las numerosas quizás bajas que hemos tenido a lo largo de todo el año, ¿no? Sí. Potser aquestes baixes t'han obligat, no sé si dir aquesta paraula, a apostar pel planter. Jo sé que ets un home de planter i que estàs a la ciutat esportiva, que vius allà a prop dels joves, que els segueixes, però clar, ha estat molt positiu que hagis fet debutar 8 jugadors, però t'has vist obligat més per necessitat que de la manera que a tu t'hagués agradat que fos, més pausada, amb menys debuts. Bueno, a mí me tocó debutar con 17 años y a partir de ahí me hice con el puesto y después llegué con 21 años al Español. No, lo que digo que sí, que nosotros tenemos un análisis muy claro desde cadete para arriba de todos los futbolistas. Tenemos reuniones periódicas con todos los entrenadores, con todo el área deportiva. Y entonces sabemos quiénes son los chicos que pueden tener la madurez suficiente para poder estar jugando en el primer equipo. Es verdad que han debutado muchos jugadores, pero sí que la apuesta de principio de temporada fue clara, porque nosotros en plantilla ya contábamos dentro de los 22, 23 jugadores que tenemos con Didac como lateral izquierdo, con Víctor, más allá que después se haya afianzado como titular, pero dentro de los 3-4 centrales que teníamos en el primer equipo entrenando con nosotros, con Javi Márquez, que estaba en una situación bastante complicada y que si no fuera por el arribo de la actual dirección deportiva y este cuerpo técnico, quizás a lo mejor hoy lo estaríamos mirando desde lejos y quizás mordiéndonos las uñas. Sí, y así con Baena y así con un montón de otros futbolistas que han ido debutando y que han tenido la posibilidad, pero en definitiva fue una apuesta de tener una plantilla corta para poder tener sobre todo la posibilidad que los jóvenes puedan estar alternando con el primer equipo. Home, has arriscat, perquè podia haver sortit malament. Arriesgado, arriesgado. Yo creo que cuando uno conoce, o como nosotros conocemos un poco las virtudes, las calidades que tienen estos chicos,
tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener, sobre todo, darle el tiempo de crecimiento, darle el tiempo de la confiança, darle la seguridad para que ellos puedan demostrar. Has citat noms, hem parlat de Baena, Javi Márquez, Víctor Ruiz, segurament són els que ara compten amb un millor cartell. Els equips de futbol, evidentment, s'hi fixen. La gent de l'Espanyol ha de patir per la continuïtat d'aquests tres jugadors, sobretot, Baena, Víctor Ruiz y Javi Márquez? No, yo vuelvo a repetir, yo creo que esto en el fútbol no lo sabemos. Después hay cláusulas donde pueden venir equipos, pagar cláusulas y llevarte a los futbolistas. Esperemos que no, esperemos que sean jugadores importantes de cara al futuro, que sean jugadores que lleven un proyecto adelante como este y que se vuelvan realmente importantes dentro de este equipo. I que si algun dia es traspassen sigui d'aquí uns anys i per molts diners.